Hola, continuando con este minicurso sobre investigación cualitativa, muy básico, vamos a detenernos un poco en los enfoques que se deben de tener en cuenta cuando se inicia la investigación cualitativa. Hay numerosos enfoques, nos vamos a centrar básicamente en 4. Como digo, en la investigación cualitativa existen enfoques interpretativos. Cada uno de ellos ofrece modos diferentes de aproximarnos a la realidad y de recoger datos susceptibles de ser analizados. Aquí hablaremos de manera práctica de 4 de ellos, aunque hay bastantes más, pero nos vamos a centrar en la etnografía, la fenomenología, la narrativa y la teoría fundamentada. En cuanto a la etnografía, ha sido el modo en que los antropólogos fundamentalmente se han acercado a investigar otras culturas y su contexto. También en la actualidad es un enfoque usado frecuentemente para entender cómo funcionan los sujetos sociales en Occidente, la globalización, aspectos culturales y sociales de la enfermedad, etc. En la etnografía se describen e interpretan los patrones de valores, comportamientos, creencias y lenguaje compartidos y aprendidos por los miembros de un grupo cultural determinado. Para ello, el investigador recoge la perspectiva de los participantes, que se llama perspectiva émic o émica, y la contrasta con la visión externa del observador o científico, que sería la perspectiva ética. Bien, tenemos un ejemplo de etnografía, básicamente lo he extraído de mi tesis doctoral, en la que realicé una etnografía y la voy a poner como ejemplo. La pregunta de investigación en la etnografía podía ser o podía estar orientada a entender los patrones culturales de un grupo para poder observar lo que la gente hace y lo que dice mientras actúa. En mi caso, la pregunta estaba enfocada a cómo ser amputado o cómo experimentan los amputados pues su proceso y cómo se inscriben en una sociedad que le llamamos la sociedad del ocio, ¿no? Y fundamentalmente nos interesaban las características socioculturales de la amputación por accidente de moto. Para ello se seleccionan una muestra, que son informantes, y se seleccionan por pertenecer a un grupo o a un contexto determinado. En nuestro caso seleccionamos 31 informantes, 17 amputados por accidente, 2 por enfermedad y 7 familiares y 6 profesionales. Para recoger los datos se trabaja con el trabajo de campo, con una estancia prolongada en el ambiente cotidiano. Se utiliza la observación participante, fuentes secundarias también, como textos o anotaciones en cuaderno de campo, entrevistas, etc. En nuestro caso hicimos entrevistas en profundidad, historias de vida y acompañamiento a los amputados a ortopedias, hospitales y en su propio domicilio con observación participante. Para analizar los datos en etnografía se analizan de un enfoque previo, que es el marco teórico que ha seleccionado el investigador. Después de codificar, categorizar, los datos se interpretan con un enfoque desde un punto de vista sociocultural. En nuestro caso tenemos un modelo en el que nos basamos, en el modelo social, que lo contrastamos con el modelo médico. Ese era básicamente nuestro marco de interpretación. Posteriormente, los resultados son básicamente la descripción detallada de las vidas de los miembros de ese grupo, tal y como ellos las viven, y explicamos su comportamiento en su contexto. Y en nuestro caso, por ejemplo, analizamos la existencia de las personas desde un punto de vista evolutivo como un hito que fue la amputación y cómo percibían su vida antes y después y cómo se iban amoldando al nuevo contexto personal y social. Bien. Otro de los enfoques es la fenomenología. Es otro enfoque, otra forma de aproximarse a la realidad, a investigar, cuyo principal objetivo es describir las experiencias tal y como son vividas desde el punto de vista de las personas que las viven, con el propósito de adquirir una comprensión profunda de las mismas. Es una perspectiva basada en presupuestos filosóficos. Para hacernos una idea, la fenomenología se basa en que la realidad parte de la experiencia intuitiva o evidente, que es aquella en la que las cosas se muestran de la manera más originaria posible o original posible. Bien,
Veamos algunos ejemplos para entender esto. Por ejemplo, en una investigación fenomenológica, la pregunta de investigación estaría orientada a describir la esencia del fenómeno o a comprender su significado. Pondremos un ejemplo. ¿Cuál es el impacto emocional tras una mastectomía en mujeres atendidas en un hospital? ¿O qué sienten las mujeres mastectomizadas? Ahí nuestro fenómeno de estudio estaría rodeando básicamente una emoción personal. La muestra o muestreo que se hace en fenomenología, pues evidentemente son personas que han vivido la experiencia, objeto de estudio, y el muestreo se basa en la intencionalidad, seleccionando participantes que han vivido esa experiencia. Por ejemplo, podría ser perfectamente 20 mujeres sometidas a mastectomía que quieren participar en nuestro estudio. En cuanto a la recolección de datos, se utiliza básicamente entrevistas en profundidad y análisis de otras fuentes secundarias, como expresiones artísticas, cartas, poesías, todo aquel material que las personas quieran compartir con nosotros. Por ejemplo, se podrían hacer 2 entrevistas con cada participante donde se exploren sentimientos, emociones, percepciones, y durante la conversación se ayuda al participante a narrar su propia experiencia. El análisis de los datos se hacen dentro o dejando de lado el presupuesto del investigador. Hay varios métodos. Uno muy recomendado en la literatura es el método de Colaitzzi. Está hecho desde un punto de vista fenomenológico, pero también desde el campo de la psicología. Y básicamente, resumiendo los 7 pasos, son transcribir literalmente las entrevistas, leerlas varias veces, volver a la transcripción original y releer para ir extrayendo las declaraciones significativas, la que nos interesa, en este caso sobre la emoción de las pacientes, y ir identificando unidades de significado de cada una de esas declaraciones significativas. Una vez organizadas las unidades de significado, se irían agrupando en categorías mayores y finalmente nos serviría para escribir una exhaustiva descripción de ese fenómeno en estudio, que en este caso sería qué sienten las personas mastectomizadas o las mujeres mastectomizadas. Posteriormente se devolvería a los participantes esa descripción para que validaran y nos constataran que es cierta, y durante la validación, si se revelan nuevos datos, se van incorporando a la descripción que se realiza. Esto es común en todos los análisis cualitativos, no solamente en la fenomenología. Finalmente, los resultados se presentarían como una narración en la que se describen los aspectos claves de ese fenómeno en base a la experiencia de los participantes. Se obtendría, por lo tanto, una descripción de la esencia de las emociones y aspectos que influyen en ellas y un texto rico y vivo sobre los aspectos claves de lo que significa ser una persona mastectomizada en su contexto. De hecho, hay numerosas publicaciones y en este sentido de vivencias de personas con alguna enfermedad, y en este caso de personas mastectomizadas. Continuamos con otro de los enfoques, que es la teoría fundamentada, que es otro tipo de análisis cualitativo inductivo desarrollado por los sociólogos americanos Barney Glessel y Ansel Strauss, basado en la generación teórica a partir de la observación de los datos recogidos. El objetivo de este tipo de estudios o de este tipo de enfoque es comprender por qué suceden los acontecimientos sociales. Por ejemplo, esto se hace desde la perspectiva de las personas involucradas en dicha situación. Además de saber escuchar los testimonios, se deben dejar de lado los prejuicios personales, ya que esto puede coartar el relato y su sentido. Por ejemplo, aquí vemos lo que está diciendo una informante. Siento que los profesionales no me escuchan y que se pasan todo el rato mirando la pantalla del ordenador y muchas veces se olvidan de los sentimientos de los que sufren. El investigador piensa, no dejaré que mis prejuicios me hagan interpretar lo que dice esta persona, expondré los datos tal y como surgen. Creo que llamaré a esta variable antipatía terapéutica. Bueno, es algo complicado. Bueno,
Como digo, dentro de la investigación, la experiencia del investigador es la base para realizar el análisis, pero no para condicionarlo. Conjuntamente a esto, el procesamiento se sustenta en la deconstrucción de los datos, la comparación constante y una reconstrucción de ellos. Una característica de la teoría fundamentada es que el investigador no presupone ni preestablece categorías en la codificación y análisis de los datos transcritos de las entrevistas, sino que las dimensiones que se han de analizar en el estudio emergen de los propios datos, como hemos visto en este ejemplo. Lo que se conoce como categorías emergentes, que ayudarán mediante la comparación constante de los conceptos a formular una teoría como producto final del estudio. Bueno, al final Glasser y Strauss acabaron cada uno por su sitio, por su lado, contradiciéndose, pero la teoría fundamentada sigue estando viva en la investigación cualitativa actual. Bien, pondremos un ejemplo práctico de teoría fundamentada. En un estudio con teoría fundamentada, la pregunta de investigación estaría orientada a comprender un proceso o situación creando una teoría al respecto. Por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿cómo son las relaciones entre profesionales de la salud y pacientes con una enfermedad terminal? La muestra, personas, lógicamente, que han vivido o están viviendo el proceso del objeto de estudio, un muestreo intencional y teórico donde la selección de los participantes parte de las necesidades del estudio. En este caso podrían ser oncólogos, enfermeras y pacientes terminales. La recolección de los datos se basa fundamentalmente en entrevistas y en este caso podrían ser entrevistas semiestructuradas hasta que se sature la información y exista un patrón de respuesta similar. El guión inicial se podría ir modificando o evolucionando para explorar aspectos concretos o nuevas categorías que van emergiendo. El análisis se emplea un tipo de análisis comparativo constante con codificación abierta. Se identifica una categoría central y después se va ampliando. Por ejemplo, se haría una transcripción de las entrevistas, la codificación abierta haría que tuviéramos una aproximación al tema, por ejemplo, el tiempo de interacción entre los pacientes y los profesionales, la confianza, el nivel de gravedad. La codificación axial permitiría relacionar los códigos identificados, por ejemplo, el tiempo con la confianza, y la codificación selectiva permitiría articular el concepto central que permite desarrollar la teoría que responda a la pregunta de investigación. Por ejemplo, la confianza sería el factor central en la relación en la que influiría el tiempo, la gravedad de la situación. Por último, el resultado es una teoría, es un producto, por eso se llama teoría fundamentada, que provee una explicación relevante del problema en cuestión y los procesos sociales básicos que hacen que se explique este fenómeno. Por ejemplo, se tendría la teoría que explicaría la relación entre pacientes con enfermedad terminal y profesionales de la salud encargados de sus cuidados. Y el informe final incluiría una narración en la que se describiría la teoría y se identificarían los factores que la determinan. Por último, tenemos la narrativa o método biográfico, y con este método biográfico se pretenden interpretar los cambios sociales y los fenómenos culturales a través de los relatos de las personas que los han vivido en primera persona o de primera mano. Se pretende analizar cuestiones subjetivas y vivenciales enmarcadas en un momento histórico concreto. Pretendemos indagar el sentido que las personas dan a su vida y a su entorno. La narrativa permite enlazar circunstancias individuales con situaciones generales a través del contexto biográfico, pudiendo abordar desde fenómenos generales como la transición social de una dictadura a una democracia, hasta sucesos o temas concretos como el cambio de estilo de vida tras un hecho traumático o enfermedad. El uso de la biografía como fuente de datos a través de entrevistas y documentos personales ofrece la perspectiva que el tiempo otorga a las circunstancias vividas por los sujetos. Veamos rápidamente, con esto finalizamos, un ejemplo de método biográfico. Por ejemplo, la pregunta de investigación podría estar enfocada a enlazar circunstancias personales con situaciones generales. Por ejemplo, analizar el fenómeno del burnout a través de relatos de profesionales de enfermería desde la perspectiva biográfica.
La muestra, pues personas capaces de generar esas historias. Tendríamos varias entrevistas biográficas a enfermeras del bloque quirúrgico indagando sobre su evolución como profesionales, con especial énfasis en la presión laboral a la que se veían sometidas. Los datos se recogen igualmente con entrevista biográfica y recolección de documentos, cartas, fotos. También el entrevistador interviene poco y fomenta la expresión de los recuerdos. El análisis se realiza a través de un análisis de contenido, de los datos en su contexto y con orientación hermenéutica. Por último, los resultados son descripciones de historias y experiencias vividas. Por ejemplo, en un estudio que se hizo sobre estrés en quirófano, precisamente, a través de un relato biográfico de una enfermera, se identificaron una serie de etapas donde aparecía el primer turno, en el que la persona no tenía ni idea, no iba a dar ni una, el primer mes sobreviviendo, cómo iba evolucionando su papel, es imposible enterarse de nada, hasta las relaciones interpersonales, el estrés y, por último, los fenómenos de adaptación, que es lo que ocurre cuando vas todos los días a trabajar con sensación de insatisfacción y ya no te implicas tanto. Finalizaba el relato la informante con esa expresión. Muchas gracias.